Mateo capítulo 18. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las dos manos y los dos pies. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo que ser echado al infierno con los dos. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. ¿Qué opinan? Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en la montaña y se va a buscar la oveja perdida? Y si la encuentra, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las otras 99 que no se habían perdido. De la misma manera, el Dios y Padre de ustedes no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y quede separado de Él para siempre. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo: ¡qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías, porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes,
si no perdonan sinceramente a su hermano. Capítulo 19. Cuando Jesús terminó de enseñar, salió de la región de Galilea y se fue a la región de Judea, al este del río Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a todos los que estaban enfermos. Algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa. Entonces le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús les respondió: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que, desde el principio, Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Jesús le respondió: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios desde un principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que, si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Los discípulos le dijeron a Jesús: si eso pasa entre el esposo y la esposa, lo mejor sería no casarse. Jesús les contestó: esta enseñanza solo la entienden las personas a quienes Dios les da como regalo el no casarse. Es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se lo impide. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo. Pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios. Por eso, esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo: todos esos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Jesús entonces les dijo a sus discípulos: les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para la gente, lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le contestó: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel. Y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes,
y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Capítulo 20. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo: vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a uno de ellos: mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo: así, los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Mientras Jesús iba a Jerusalén, en el camino reunió a sus 12 discípulos y les dijo: como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir, y me entregarán a mis enemigos para que se burlen de mí, y para que me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de 3 días resucitaré. La madre de Santiago y Juan, que eran 2 de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo: por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos le dijeron: sí, lo estamos. Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Cuando Jesús salió de la ciudad de Jericó en compañía de sus discípulos, mucha gente lo siguió. Junto al camino estaban sentados 2 ciegos. Cuando oyeron que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La gente comenzó a reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús se detuvo,
llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: Señor, haz que podamos ver de nuevo. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese mismo instante, los ciegos pudieron ver de nuevo y siguieron a Jesús.